El Jaúl, Max Jiménez. Resumido y leído por Ragnarok 6K. El Jaúl, Max Jiménez. 2500 metros. En las montañas, la carreta venía dando tumbos y dando golpes sobre el yugo. El barro se hacía cada vez más profundo, más resbaloso, más movedizo. Las ruedas fueron hundiéndose hasta llegar al eje. Buey pendejo, dijo Chunguero, su actual dueño. El buey gacho era falso, pasó de mano a mano por falso. Chunguero lo había adquirido a sabiendas de que era falso. Ya él le había quitado muchas mañas a los bueyes, con él no se jugaba. Buey pendejo, le gritó Chunguero al animal. Ya él sabía cómo jadeaban los bueyes, ya él sabía que el gacho se le echaría en la cuesta. Chunguero tenía una botella de guaro en la carreta. Era del que destilaban a escondidas en los pajillos, junto a las cascadas que se llevan los olores del fermento para despistar a los guardas que buscan el cuerpo del delito. Era una de las botellas del famoso destilador de las montañas. Chunguero bebió algunos tragos de aquel líquido azulado que cocina las gargantas, y entre la neblina de la montaña sopló con fuerza de satisfacción. Luego, como recobrando sus fuerzas, volvió a gritar. Buey pendejo. Le clavó el chuzo en el pescuezo y brotó sangre. Fue un castigo de cobardía. Pero así es él, un buey pendejo. Así había nacido, flojo, flojo. El buey sabía los castigos que le esperaban, sentía la enorme bestia que había en su amo. Pero ese era su destino y era completamente inexorable. Buey pendejo, seguía gritándole, mientras le daba chuzo y más chuzo. Ya el pobre buey gacho se había echado sobre sus rodillas delanteras y parecía estar listo para morir. En la boca tenía espuma y las narices aventaban sangre. Buey pendejo, gritaba Chunguero, ya alcoholizado, pero de nada servía. La carreta estaba atascada y no se podía mover. La montaña se tupía de neblina. El buey se llenó de terror y sentía pavor por aquella mano que empuñaba el chuzo. Buey pendejo. Chunguero se bajó de la carreta y lanzó un chuzo contra el buey. Con las chuzadas brutales le rasgaba el pellejo al pobre buey. Una de las chuzadas le rasgó la cara y le estalló un ojo. El animal quedó con la cara ensangrentada. En la soledad de la montaña, el canto de los pájaros predecían la muerte. El rugir de la bestia seguía gritando. Buey pendejo, buey pendejo. Aquel grito alcoholizado fue el final del animal. Max Jiménez, el Jaúl. El sol. En la aurora el sol desnuda las nieblas detrás de la montaña. En aquel pueblo es imposible amanecer sin las campanadas de la iglesia. El amanecer es como el atardecer porque sus únicos destinos son la muerte. Nacimiento, vida y muerte tienen en aquel pueblo casi el mismo valor. Allí no hay rebelión contra la muerte. No se trata del campesino que ama la muerte y que al morir se une a su madre tierra. Se trata de un hombre blanco que no se ha integrado. Los indios, los verdaderos dueños, los que eran raíz de la montaña, huyeron a sus fondos. La selva los acogió blancamente. Huyeron de unos invasores 1000 veces más bárbaros y cuyo único sostén de vida es la maldad. No es una vileza adquirida, es una segunda naturaleza, es un empleo perverso de sus fuerzas. La lluvia se detiene y a la sucesión de las campanadas acuden unas viejas de pasito rápido subiendo la pendiente, siempre dispuestas a saltar los barriales del camino. El pasito de esas viejas es de cabeza cubierta, de cabeza inclinada, de toalla negra, de párpados con visión lateral, que en el amanecer le dan el aspecto de fantasma atareado.
Van al templo en busca del perdón de su último chisme que causó tanto daño. Van a buscar el perdón para empezar con alma clara el nuevo enredo del día. Con la aurora los lecheros empiezan a buscar el camino de la ciudad. La leche es enteramente montañera, de vacas que se buscan el camino entre los precipicios. Estas gentes de vida de 4 tarros bajan leche a la ciudad y suben guaro. Frecuentemente el caballo, de un solo camino, llega al hogar sin el jinete, y la familia andrajosa llega al terrible conocimiento de que el tata está tirado en algún zanjón del camino, borracho y llamando a pleito a los transeúntes imaginarios. En otras ocasiones las consecuencias las paga la pobre mujer, compañera de felicidad y resistencia aterradas, que reciben todos los palos y que generalmente, como las vacas, siempre están para dar a luz una nueva cría, y la panza al marido lechero es lo que más le llama la atención. Allí caen las patadas. En algunos casos la mujer huye tratando de salvar el fruto del vientre, pero los ruegos del marido la vuelven como perra al hogar, y se renuevan las patadas sobre los líquidos de un vientre que sostiene una futura deformidad. Entre los vendedores de leche de escrúpulos aún menores hay quienes no compran leches ni tienen vaca, pero son vendedores de la leche de las vacas del vecino. Antes de la madrugada andan los ladrones lácteos buscando de cuál vaca se van a surtir, y así lo hacen hasta que el propietario, casi tan miserable como el ladrón, los espera noche tras noche bien escondido hasta dispararles un cartucho cargado en sal. Allá en el pueblo señalan, comentan y ríen del andar de algún pobre infeliz ladrón de leche que oculta bajo el pantalón una llaga producida por sal, dificilísima de curar. La tranquilidad del pueblo es la más completa de las farsas. Las intrigas son constantes y la sutil dedicación del pueblo es desear ver hundirse al vecino. Así es el pueblo de San Luis de los Jaúles, donde las gentes viven en ranchos miserables, como guaridas de lobeznos, empalados, y casi ninguna mujer se libra del noble calificativo de puta. Max Jiménez, el Jaúl. El jaular. La gente de San Luis de los Jaúles es de piel muy blanca. Esa es la tragedia de su gente, que su piel es muy blanca. Son gentes muy blancas en el pico de una montaña que desterraron a unos hombres que probablemente eran como las pocas aves que aún quedan. Hombres pequeños, huesudos, de carnes de bejuco, de caras sombrías. Hombres que creían en dioses, no por el perdón del pecado, sino por la necesidad de algo superior. Hombrecillos a quienes guiaba el canto de las aves y la forma de los árboles, hermanos todos, con igual derecho a la vida de la montaña, hombres que se enterraban con los atavíos que les habían ayudado a sustentar la vida, con las únicas y nobles leyes que les dedicaba la naturaleza, que se emborrachaban con los granos de maíz que fermentaban en las tinajas, a las cuales les nacían raíces como cabellos, y cuyo jefe era el que aguantaba a beber más chicha. Y ahora una raza blanca degenerada, haciendo una vida de intemperie que tan mal resiste, una raza blanca desintegrada del paisaje, una raza blanca que come un pan blanco de graneros extraños, un pan refinado de alimento pobrísimo y que cada día se aparta más del maíz. Unas gentes que no saben que el maíz es digno de adorarse, como lo adoraban los indios, cuyas mazorcas están formadas como de dientes humanos, como cabelleras y con flores como estrellas. Una raza de injertos sin familia sobre pie falso como el árbol del Jaúl, que fue importado. Max Jiménez, el Jaúl. Mañana de Viernes Santo.
Corrían las 11 de la mañana de un Viernes Santo. La lluvia había suspendido su costumbre. Los hombres esperaban en la pulpería para unirse al cortejo. Allí estaba el Tata de Chunguero, Ñor Sebastián, una reencarnación de Don Quijote, blanco y de ojos azules. Más tarde escampó la lluvia y la procesión se acompasó con las matracas, las oraciones y el humo. Los santos en sus andas se balanceaban y el viento ondulaba los árboles de la plazoleta. Unos hombres con caras feroces, los centuriones, llevaban amarrado a Jesús por unas cuerdas a su cintura. Señor Santiago llamó a su hijo. —Chunguero, ¿no ve eso? —Sí, tata —respondió—. Búscate a los otros. Y se tomaron algunos tragos más de guaro. El chunguero llamó a sus hermanos. Eran 6 en total, 6 borrachos tomando guaro. Al pasar la procesión frente a la pulpería, Ñor Santiago, con gesto firme, dijo: «Dejen a Jesús, nada les ha hecho». Uno de sus amigos que seguía la procesión le agregó: «No jodas, deja la procesión quedita, ¿que no ves que ese Jesús es de palo?» «Que dejen a Jesús, vos sos el que está jodiendo». Y de una terrible trompada derribó a aquel amigo. El santo sacerdote, que frecuentemente tenía que hacer de bravo, gritó con su acento español: «¡No se apendejen!» Y levantándose la sotana y los atavíos agregó: «Yo también tengo pantalones, vean, cobardes». Y les metió al primero de los hijos de Ñor Sebastián un gran puñetazo. Se armó la putiza. La Magdalena fue a caer al barrial y la cabeza de la imagen de San Juan rodó por la zanja. El ruido de golpes y los gritos del sacerdote, que se vio obligado a llamar a Satanás, y a las gentes que gritaban asustadas llamando a los santos. Pronto llegó la policía del pueblo, que ya estaba lista, porque en San Luis de los Jaúles Semana Santa siempre da para riñas y problemas. Los policías impusieron el orden a puro cinchonazo. Señor Santiago y sus hijos fueron llevados a la cárcel, y allá en una celda uno de sus hijos dijo: «Ya ves, tata, siempre salimos mal, siempre nos zampan en la chirola». Y su padre respondió: «Sí, pero Dios nos lo tiene en cuenta». El Jaúl, Max Jiménez, Ñor Santiago. Ñor Santiago era blanco y de ojos azules, era fuerte como bejuco de la montaña. Decían que hacía milagros cuando curaba vacas, las podía salvar de la muerte. En una ocasión Ñor Santiago supo que uno de sus hijos quería casarse con una mujer que era solamente una sirvienta de las que trabajaba en la calle El Infiernillo. Ñor Santiago decidió que aquella mujer no era suficiente para su hijo porque no era de su categoría. Por las tardes, al subir por la cuesta de la calle El Infiernillo, Ñor Santiago se encontraba con las sirvientas y a veces les decía: «Ya soltaron a las perras, ya soltaron a las perras», hasta que las muchachas, aburridas de tanto insulto, lo cogieron a pedradas y lo pusieron a orinar sangre por unos días. Max Jiménez, el Jaúl. El velorio. La suegra de Chunguero se hinchó de una pierna terriblemente. Ñor Santiago le pasaba sapos por la pierna para que absorbieran la enfermedad, pero eso no bastó. En el velorio, Jacinta, la hija de la difunta, decía: «Ya descansó, pero es mi mamá», y aullaba como una perra garroteada y se enfurecía cuando un hermano le decía que se había muerto porque no le habían pasado suficientes sapos y que pudieron haberlo llamado a él para así él ayudar a pasar más sapos por aquella pierna hinchada. Max Jiménez, el Jaúl. El billar. En el billar se manejaban las intrigas y se encaminaban las fuerzas.
El chunguero estaba jugando billar cuando uno de sus amigos se acercó y le dijo: «Mira, chunguero, por allí andan diciendo que vos le tenés miedo a Jeremar. Yo soy tu amigo, vos lo sabés, y me jode que digan eso». «Me las va a pagar ese condenado de Jeremar. Mañana lo voy a buscar en la noche a su chiquero», dijo el chunguero ante todos los presentes, con los ojos encendidos en fuego, y salió del lugar. Torta y el carpintero, los amigos de Chunguero, cruzaron una mirada y se echaron una carcajada. Max Jiménez, el Jaúl. Jeremar. Jeremar no buscaba pleitos, pero era muy hombre. Aquella misma noche Chunguero ya lo estaba buscando. Caminaba balbuceando mientras subía la cuesta justo antes del rancho de Jeremar. «Ese Jeremar dice que yo le tengo miedo, ya verá ese cochino», decía. Un perro faldero y hambriento olfateó la amenaza y previno a su amo. Jeremar se asomó por la ventana y vio llegar al chunguero. Chunguero llegó y desde fuera del rancho comenzó a gritar: «Jeremar, pendejo, salí de allí. Vos sos el pendejo, vos andás diciendo que yo tengo miedo. Si tenés huevos, salí, cobarde». La portezuela se abrió y se vio la figura de un hombre sosteniendo un cuchillo. Era Jeremar. Chunguero fue tras él, pero dio un tropezón y se fue de bruces. El poder se concentró en el brazo de Jeremar. Chunguero hundió los dientes en la tierra. Jeremar le iba a cortar la cabeza. Max Jiménez, el Jaúl. El merodeador. El robo en el apacible pueblo de San Luis de los Jaúles tenía carácter deportivo. Los habitantes de este pueblo no podían vivir sin el robo. Aún trabajadores de buena paga robaban solo por necesidad de espíritu. Aquel pueblo amaba el peligro y entre los vecinos pobres se robaban la leña y hasta la mujer. Lo más acostumbrado era que cuando las milpas de alguno de los labradores tenía las matitas de 2 cuartas, se metía a los animales para que se las comieran solo para causar el daño. Y cuando un vecino perdía el juicio y se decidía a matar un cerdo, los odios entre familias del matador y la víctima se hacían hereditarios y se iban encontrando asesinados entre los caminos. El chunguero en una ocasión dio un golpe de robo extraordinario. Se fue a un pueblo vecino y se puso una carnicería que surtía durante las noches. Se venía a San Luis de los Jaúles y degollaba los ganados en el mismo potrero. Cargaba lo vendible y los restos los tiraba al río. El robo continuó hasta que le pegaron un balazo de sal. Al patroncito en una noche 10 jauleños le robaron un motor y les partieron la cabeza a machetazos a sus perros. También en una noche de lluvia 10 jauleños más le arrancaron la cañería. Ellos se rieron muchísimo cuando supieron que en la mañana siguiente el patroncito al tomar el baño había encontrado que la llave no mandaba nada del preciado líquido. Max Jiménez, el Jaúl. Con el Mosco. Las 3 hermanas Petra, Tina y Dulcerina vivían en el mismo rancho del Mosco, al lado de Quebrada Honda. Por esa forma de vida se escandalizó el pueblo. El Mosco vivía con las 3 hermanas. Ante las quejas del pueblo, el político se jaló al Mosco a la jefatura y le dijo: «Mosco, das mal ejemplo, tenés que quedarte con una sola mujer y casarte con ella». Y el Mosco respondió: «Quédese usted con las 3 si le da la gana, a mí me tienen aburrido». Nada se resolvió y el Mosco volvió a la casa a aumentar la prole. En el rancho la Petra una vez le dijo a la Tina: «Mira, vos siempre estás con panza, ya me está fregando mucho eso con el Mosco». Y la Tina le respondió:
Vos si sos una mala mujer, vos tenés a Graciela porque enterraste a las otras chiquillas. Aquí mismo en el rancho, de noche me parece ver que los huesitos salen dando brincos. Hasta me da miedo estar aquí y estar pasando por encima de los pobrecitos. Vos decías que nacían muertas, pero es mentira. Bien que lloraban y vos las ahogabas, para que no supieran ni el político ni el señor cura. Y ella le respondió: cállate, mal hablada, mentirosa, vos sos una desbocada. Así respondió Petra con ira. Vos me la vas a pagar, vos no seguís con el mosco, solo vos y vos. Ya ni a Dulcerina le hace caso, vos le has echado maleficio, reclamó Tina con gritos de furia. El mosco era un peón magnífico, una especie de bestia que volcaba la montaña, y cuando había acumulado unos realitos iba a bebérselos en guaro. Pero era buen compañero porque se los bebía con las 3 mujeres. El mosco se aficionó cada vez más a Tina, y ya borracha le decía: vos sos la mejor de las 3. Petra, en un ataque de rabia, se subió a la enagua, se peló la panza y gritó: ¿solo te gusta Tina? Ve cómo me tenés, bandido. Solo te gusta Tina y por suerte que Dulcerina está como muerta. Me la vas a pagar, pero el mosco no le hizo caso. La Petra no resistió más, llamó a la chiquilla, a su hija Graciela, se la llevó lejos donde no pudieran oír sus gritos, de un empujón la tiró al suelo y le abrió las piernecillas flacas y costrosas y le hundió un cuchillo entre las piernas. Luego aleccionó bien a la pobre chiquilla, dándole golpes sobre lo que tenía que decir ante el político. Por el pueblo iba la Petra, llevaba a su hija casi arrastrada, como con el bracito retorcido, dejando sangre que caía a gotas desde su sexo herido. Su hermana Tina la seguía y al llegar ante el político ella gritó así: es mentira, yo conozco bien a esa condenada de mi hermana. Pero la chiquilla hablaba frente al político y le dijo: el mosco me persiguió, yo salí corriendo y corriendo río abajo hasta que me cayó encima, me arrancó la enagua y me abrió durísimo las piernas, estaba como loco de borracho. Pero Tina seguía gritando: es mentira, esa es una sinvergüenza. Eso lo hizo ella misma. La misma Petra lo hizo con el cuchillo de raspar dulces. Si no, vaya, vea usted mismo el cuchillo. Lo verá junto a la tapa, ni le lavó la sangre. El político decidió llamar al médico para esclarecer el asunto. El médico dictaminó heridas con arma cortante. Los presentes se escandalizaron y la ira recorrió el pueblo en un minuto. Y de pronto se formó una multitud. Y Ñor Santiago gritó: ¡apedriemos a esa perra! Los iracundos dementes arrancaron a Petra de los brazos del político. Ella intentó huir, pero fue inútil, cayó sobre el barro y daba alaridos mientras las pedradas llovían. Max Jiménez, El Jaúl. La escuelita. Los niños fueron llegando a la escuelita, siempre traían unas alforjas y dentro un libro, un cuaderno, frijoles y tortillas. En ocasiones traían agua dulce. Aquella mañana el profesor iniciaba la clase, mientras tanto en su diario de clase se leía así: estos niños no progresan. Algunos vienen con horas de viaje y para almorzar sacan simplemente una tortilla. Yo tengo que darles de mis frijoles, pero no me alcanza para todos. Los niños molestan a las niñas, siempre repito y repito y nada aprenden. Si me quejo a los padres no encuentro apoyo y hasta me calumnian con cuentos feos. La gente de este pueblo como que no es buena.
Los niños en el recreo no juegan, se entretienen matando a los pajaritos y se entretienen rompiendo las siembras de la escuela. Por más que les reprendo, no dejan de apedrear a los pájaros. Parece que necesitan matar. ¿Qué les pasa a estas personas? ¿Por qué son así? ¿Por qué necesitan matar? Max Jiménez, el Jaúl. El cura. En el billar de San Luis de los Jaúles jugaban el torta, el carpintero y el chunguero. Entonces el carpintero dijo: «Dejate de idioteces y tirá, que hoy tenés que darme la revancha. ¿Vos crees que me jodo todo el día para que me ganes la plata?» A San Luis de los Jaúles le resultaba deportivo cambiar el cura porque lo torturaban hasta que tenía que salir huyendo. Ya el cura actual se había quedado demasiado porque había resistido muchas tortas. Chunguero torció la conversación y dijo: «Hay que joder al padre». «Vos le tenés miedo a Germán, vas a poder con el padre, no me hagas reír», le dijo el carpintero. «Pues yo lo jodo porque lo jodo». «Yo tengo allí», continuó diciendo el carpintero, «un tarro de pintura verde. Si vos sos tan hombre, le pintas el caballo al cura». El chunguero aceptó el reto de inmediato y los tres se pusieron en camino. Pasaron por detrás de la casa cural. No había perros que alertaran la llegada de los intrusos. Encontraron una pajarera y de paso le abrieron las puertas, solo para hacer el daño de dejar que escaparan las mascotas del padre. El carpintero abrió el tarro de pintura y el chunguero le dio una mano de pintura a aquel caballo. El santo sacerdote oyó un ligero ruido, luego algunas carcajadas y unas pisadas por el zacate, pero no quiso hacer más, y más tarde se fue a dormir como cualquier día. Al día siguiente, temprano, un muchacho llegó a buscarlo. Su madre moría y necesitaban su presencia urgentemente. Fue a ensillar su caballo y grande fue la sorpresa que se llevó. El caballo era verde, pero lo montó de igual manera. Unos decían que el padrecito se había vuelto loco de tanto sufrir la ingratitud de los jauleños, pero otros vieron aquel extraño suceso como una señal y se hincaron al paso del santo que iba a caballo verde. Max Jiménez, el Jaúl. El palmitero. La neblina de nuevo invade el paisaje. Es un paisaje de bosque de palmitos en lo alto de la montaña. Hay que ver el alarido de cada una de esas palmeras que en la montaña caen junto a sus hermanas de toda la vida, en las tierras húmedas y negras que amablemente cada año le daban alimento. Cada palma cae víctima como buscando honorable sepultura. Cuando una palmera nace agilísima y resalta entre sus compañeras para tomar la neblina, la lluvia y el sol, entonces es más honda y desgarradora la voz del tronco astillado en dolor. Entre las cañas va el palmitero cargando 10 palmitos. Las carga para llevarlas a una pequeña venta donde en Cuaresma aumenta mucho la venta porque los fieles comen carne de palmeras antes que carne de bestias. El mismo palmitero en algunas ocasiones aumenta el caudal de su negocio trayendo una yegua para llevar más palmas. Peje es el nombre de este palmitero. Mas Peje no era palmitero por convicción ni por gusto. Repetidas veces el Peje contó en el pueblo la razón para dedicarse a este duro oficio de meterse en las montañas tupidas entre el barro y las palmeras. Y esa historia viene más o menos así. El Peje en una ocasión venía del monte de dejar unas vacas de un patrón de lechería. Él estaba joven y el camino era largo. Ya a la vuelta, cuando el sol se mezquinaba bajo una lluvia torrencial, se encontró un compañero también a caballo que andaba desordenadamente como si el caballo estuviera sin guía. La noche se fue hundiendo dentro de sí misma y Peje habló al indistinto viajero.
Amigo, como que se ha pasado de guaro. Y aquel no contestó. Bueno, pues si no le da la gana no me hable, pero al menos tome las riendas. Peje le cogió las manos y, oh pavor, las manos eran de muerto. Se le aguzó la vista, como sucede, como solo el miedo puede hacerlo, y vio claro, muy claro, el cadáver de un hombre. Venía amarrado a la montura, los ojos entreabiertos. Estaba muerto. Peje vio la muerte a la cara, mucho más muerte en las sombras oscuras, cuando los árboles en el camino se tocan por sus ramas, cuando no llueve porque el cielo lo está llorando. Peje espolió su caballo, pero el otro lo seguía. De nada valía ya en el pueblo cuando el Peje ya era otro hombre. Que le dijeran que se sosegara, que era un hombre que se había muerto en el monte, y como no tenían cómo traerlo, lo habían amarrado a la yegua, y que los acompañantes se habían quedado en alguna taquilla bebiendo guaro, y que como la yegua ya conocía el camino, siguió sus pasos por su cuenta. Todo fue inútil. El Peje se había grabado profundamente aquella yegua de la muerte. No dormía y se le saltaban los ojos, como sucede exactamente con las gentes que ven cosas que no ven los otros. Allí está. Los otros no veían nada. El Peje veía cosas. Peje contrajo el hábito de huir todo el tiempo, de mudarse de lugar constantemente, y ningún oficio se podía hacer así, excepto el de palmitero, porque es de andar y andar, como huyendo, siempre huyendo de algo. A veces el Peje se llevaba a la familia, improvisaba ranchos en el monte, y por meses no se volvía a saber del Peje en el pueblo de San Luis de los Jaúles, hasta que el recuerdo lo azuzaba de nuevo. Cuando llegaba al pueblo vendía su carga de palmitos, se compraba víveres y otra vez se internaba en la montaña como quien mete su alma en un túnel en busca de olvido.